Hola, hola, aquí estamos. A ver, vamos a ir viendo. Hola, hola. A ver, si se escucha, voy a habilitar la cámara, ¿todo Sí, bien? sí, escuchamos. Sí. Hola, muy buenas noches. Un gusto compartir con todos ustedes en esta oportunidad este tema tan fundamental que de hecho es amplio, pero el propósito es poder lograr lo que podamos trabajar en este tiempo. Hablar de comunidad y sociedad realmente significa hablar de un espectro enorme de contenidos y aún con una buena intención y un deseo de poder desarrollar las temáticas, siempre nos vamos a quedar cortos por el tiempo, por la abundante temática que se despliega, y precisamente por eso es que voy a tratar de hacer todo lo posible. En términos reales es una locura tratar de abarcar todo comunidad y sociedad porque son tantos campos y precisamente es un montón de material, pero vamos a tratar de dar los lineamientos fundamentales de lo que es comunidad y sociedad en general, y vamos a tratar de tocar los textos que son más complicados de repente, más difíciles de entender, o de algún modo algunos textos que haya que trabajar. Y pues siempre nos vamos a quedar con una necesidad de mucho más tiempo por el hecho de que es muy amplio, es grande, ¿no? Qué lindo fuera pasar 2 horas y media solamente de ciencias sociales, otras 2 horas de lenguaje, de comunicación y lenguaje, 2 horas de música, educación física. A lo mejor algo se puede avanzar mucho más, pero en esta circunstancia es definitivamente, en nuestro afán de poder trabajar, sí es una locura, ¿no? Tratar de abarcar. Bueno, en sí, en fin, vamos a arrancar básicamente partiendo desde el punto de vista de que comunidad y sociedad se enmarca dentro de una visión fundamental como campo de la estructura del modelo educativo sociocomunitario productivo. A pesar de que el gobierno transitorio es quien ha establecido este examen, las preguntas, los textos y la bibliografía, es inevitable que estos estén alineados con el modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces, hemos tenido a un Ministerio de Educación de un gobierno transitorio, el cual no estaba de acuerdo con el modelo en sí mismo, pero más allá de su voluntad, de su aspiración, de su visión de la educación, es inevitable poder confrontar a la ley 070 y también confrontar a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado y la 070 establecen qué es comunidad y sociedad como campo. Lo van a establecer fundamentalmente sobre el concepto comunitario, la comunidad. El mismo nombre lleva, comunidad y sociedad. Va a hablar de la comunidad y va a hacer referencia a la sociedad dentro de ese marco. ¿Qué es la comunidad? La comunidad fundamentalmente para cada uno de las áreas que se van a desarrollar, las áreas curriculares, la comunidad es un concepto nuevo para el ciudadano boliviano de este siglo, de esta época. A lo mejor si en 1825, que la mayoría de los habitantes bolivianos comprendían a las regiones rurales y pueblos indígenas originarios, y ellos no tenían representantes en la Cámara de Diputados y Senadores, Simón Rodríguez no consideró como elemento fundamental la visión de los pueblos originarios. Sí consideró a ellos, pero no los consideró como el eje fundamental de la educación. Sin embargo, miren cómo es de paradójica la historia. Después de, ya estamos en el año 2020, y después de tantos años, recién quienes eran la minoría se vuelven en el eje central de la educación. Y los elementos fundamentales de los pueblos originarios que en 1825 no eran representados, ahora representan a todos, incluso a los de las áreas urbanas, de las áreas rurales. La visión de los pueblos indígenas se va a imponer en tanto visión de la vida y la educación. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tenemos que considerar este concepto de comunidad? Pues básicamente este va a ser sustraído de la Constitución Política del Estado,
vamos a notar que en el capítulo 1 y artículo 1 va a decir que va a distinguir la característica fundamental y la identidad del país como el Estado unitario social de derecho plurinacional y comunitario en el capítulo 1 y artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que está diciendo que Bolivia es un país unitario, que Bolivia es un país plurinacional y que Bolivia es un país comunitario. Al decir unitario, tenemos un solo gobierno central. Al decir plurinacional, igual que en Ecuador es plurinacional, un año antes que la Constitución boliviana ya se había establecido Ecuador como Estado plurinacional, significa de que somos un país, pero somos un solo Estado, pero tenemos muchas naciones, ¿no? Como Napoleón Bonaparte, la visión napoleónica decía, un Estado, una nación, esa era la visión de país. En cambio, la visión de Estado plurinacional que arranca en los años 90 en los pueblos originarios del Ecuador, tenían una visión de cómo reconstituir su visión en los procesos nacionales, en la constitución del país y en la educación y en todos los ámbitos de su país. Entonces, el año 2008, ellos en su constitución van a acuñar este término Ecuador como estado, como un estado cuya característica es la plurinacionalidad, que significa de que somos un estado, pero somos muchas naciones, y esas naciones son los pueblos originarios. 2009 en Bolivia se establece la constitución política del estado y somos un estado plurinacional, somos muchas naciones, pero además se fortalece ese concepto con el tercer elemento, estado unitario social de derecho plurinacional y comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que Bolivia es un país comunitario. Ahora, ¿qué es ser comunitario? Comunitario básicamente define lo que es lo que usted aprendió en el Profocom. De una manera le explico, el Profocom, porque la 070 va a prolongar lo que la Constitución Política del Estado está asumiendo como identidad y visión de país. La 070 hace una reforma a la 1565 para responder los lineamientos del modelo educativo sociocomunitario productivo, los lineamientos de la Constitución. Por lo tanto, la 070 está alineada a la Constitución Política. Y al estar alineada, lo primero que se ha hecho es tratar de alinear al maestro con los cursos del Profocom. A eso se le llamaría un proceso de descolonización del maestro. El Profocom es un proceso de descolonización del maestro y ahí se establece el objetivo del modelo mismo. Dice, el propósito del modelo es transformar la sociedad, mire, comunidad y sociedad, mire lo que le voy a decir, tal cual en el currículo base. El propósito es transformar la sociedad para que sea comunitaria. La sociedad en comunidad. Entonces, el eje central de la sociedad, mire lo que le voy a decir en términos generales, ya no es la familia nuclear. El eje central de la sociedad se constituye en la comunidad. Por eso usted va a encontrar en el texto, no importa si es en el campo de comunidad y sociedad, en vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción, cosmos y pensamiento, la palabra comunidad se va a reiterar una y otra vez y con mayor énfasis. O sea, va a ver usted 10 veces en cada página la palabra familia nuclear desapareció, como Bolívar y Simón Rodríguez lo habían planteado. Comunidad y sociedad entonces plantea en relación a que el énfasis central, como lo dice el currículo base, es la comunidad. En otras palabras, comunidad y sociedad lo entendemos de esta manera. La sociedad está constituida por el concepto de comunidad y está subordinada al concepto de comunidad. Ahora, ¿qué es comunidad? Es ese ser vivo. No es comunidad un grupo de personas que se organiza y construye un proyecto común. No es eso comunidad para el modelo. Para mí puede ser eso, para usted también. Pero para el modelo, la comunidad fundamentalmente es un ser vivo. Nosotros no lo habíamos visto así. Los pueblos originarios lo veían. Y al asimilar, porque Bolivia es un estado comunitario, ¿me entiende? Bolivia debe asumir la visión de los pueblos originarios y por ese concepto de comunidad es que se van a acuñar los elementos curriculares. ¿Por qué usted aplica la temática orientadora? ¿Por qué tiene que armonizar con el currículo regionalizado por el concepto comunitario de la educación? ¿Por qué usted tiene que, no enseña contenidos puros? ¿Por qué los vincula con operadores ideológicos políticos que son los ejes articuladores? El currículo base mismo dice son operadores ideológicos y políticos. ¿Por qué los vincula? Por el concepto comunitario. ¿Por qué usted tiene que articular la planificación por el concepto comunitario? ¿Me entiende? ¿Por qué existe el PSP por el concepto comunitario? Entonces, si usted se da cuenta, todo lo que hacemos responde a esta noción de comunidad de los pueblos originarios, quienes entienden a la comunidad no como un grupo de personas, sino como un ser vivo que está constituido por un núcleo de relaciones profundas
de diversas magnitudes entre los seres humanos con la tierra viviente o madre tierra, le va a nombrar, el cosmos y los espíritus. Ese vínculo es la comunidad. Comunidad y sociedad parte desde ahí. Por eso la bibliografía va a apuntar necesariamente a que lo que vamos a estudiar en cuestión de música va a ser música de los pueblos originarios. ¿Y acaso nosotros como sociedad no importamos? ¿Por qué no habla de las sociedades urbanas? No es que no importe, lo que pasa es que la identidad del país mismo y la educación apunta a que las culturas de los pueblos originarios son el eje de nuestra forma de ver. Por eso usted va a ver que es necesario estudiar la parte arqueológica, la producción del desarrollo de los conocimientos de los pueblos originarios, la historicidad de los productos artísticos de los pueblos originarios, la música, los instrumentos musicales de los pueblos originarios son comunitarios, no son perfectos tocando individualmente. Le voy a dar un ejemplo, instrumentos comunitarios. Por ejemplo, usted conoce la quena, las zampoñas, las sicureadas, ¿no? Y usted va a ver que son instrumentos ancestrales. Pero estas zampoñas, ¿no? Que hoy les vamos a llamar zampoñas, estos instrumentos aerófonos que recibían distintos nombres por los pueblos originarios, en algún momento nunca se los han ejecutado, no había solistas en los pueblos originarios, porque ser solista era lo peor de la vida. Por eso el materialismo y el individualismo es el pecado, el infierno para los pueblos originarios y también para el modelo educativo sociocomunitario productivo. Por lo tanto, esos instrumentos eran ejecutados en forma comunitaria, están hechos para tocar entre varios. Esos grupos que conocemos castellanos, las sicuriadas, son grupos, no son individuales. Ya con la visión occidental individualista que nosotros vamos a ver solos de zampoña, de escuchar a los carcas de repente tocar un solo de zampoña, cosa que era una profanación para los pueblos originarios. Usted conoce un instrumento, la jonjota, por ejemplo, muy típico de las comunidades andinas, es un instrumento en Potosí, en Cochabamba, en las regiones montañosas, usted va a ver una especie de un instrumento de cuerdas y usted va a ver que ese instrumento solito suena totalmente desafinado, pero es que no ha sido su propósito tocarse individualmente, sino en grupo. La visión entonces del arte, del canto, de la música va a partir desde esa visión comunitaria y la bibliografía se va a extender ahí. Sin embargo, a raíz de eso vamos a ver una serie de textos y vamos a ir trabajando. Voy a tratar de ver, voy a seguir, perdón, yo sé que 1 millón de personas van a quedar insatisfechos porque es una locura tratar de hablar de comunidad y sociedad y la bibliografía en 1 hora, en 2 horas, en 3 o 4 horas, es imposible, ¿sí? Por la cantidad de textos que hay. Pero voy a tratar de remitirme a hablar de muchas cosas que refieran a los unos y a los otros, ¿no? A las áreas de saberes y conocimientos. Mil disculpas, les digo, les reitero antes, es imposible poder abordar todo lo que se quisiera, pero avancemos, sigamos trabajando. Quisiera compartirles un texto muy complicado, ¿no? Dentro de las bibliografías que hace referencia, esto no es de los pueblos originarios, tal vez en esa área ya nos ubicamos porque hemos pasado el Profocom y hemos pasado unidades de formación, pero hay textos que definitivamente son complicados de manejar y les voy a mostrar por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, que tiene que ver con la parte instrumental y el pensar psicomotor, cómo se debe asimilar. En la bibliografía ustedes van a encontrar texto que está relacionado básicamente con cómo nosotros asimilamos lo psicomotor, cómo nosotros debemos entender la formación del cuerpo. Recuerden ustedes que la formación integral ahora en este modelo va a formar, o sea, el profesor, el maestro de cosmos y pensamiento va a formar valores, o sea, espíritu, también se trabaja el espíritu también va a formar conocimientos, pero también va a formar habilidades y destrezas corporales. Y de la misma manera también se van a trabajar aspectos sociales de la trascendencia humana. Por eso el ser, saber, hacer y decidir son abarcados por todos los maestros. Entonces, vamos a ver que la parte orgánica de la formación de los individuos es muy importante en cosmos y pensamiento. Por ejemplo, en la cuestión musical es necesario de que el individuo entienda de que la música es sobre todo corporal, es una prolongación del cuerpo. Los pueblos originarios, de hecho, lo han considerado de dos modos, como una manera, todos los instrumentos han sido ejecutados en la bibliografía, en los textos que usted tiene, está mencionando esto,
lo han considerado desde una visión corporal, desde una visión pero entre varios cuerpos, desde una visión sentimental y emocional, pero desde varios seres humanos con sus sentimientos. Entonces, vamos a ver que lo psicomotor es muy importante para comunicarse también, porque el cuerpo, la comunicación, por ejemplo, en comunicación lenguaje también nos muestra que no solo se debe desarrollar la parte lingüística hablada, sino que también se debe desarrollar la parte integral, emocional, expresiva. Entonces, en educación física vamos a ver este tema fundamental, que es necesario pensar lo psicomotor. Hay un texto, por ejemplo, en la bibliografía que se llama Pensar desde lo psicomotor y parece todo el mundo, nadie lo ha entendido. Entonces, en realidad no es muy difícil. Si usted ha leído este texto, Pensar desde lo psicomotor, cómo asimilamos lo psicomotor, avanzando en la bibliografía del texto, estamos hablando de cómo nosotros entendemos ¿no? Esta bibliografía. ¿Qué es pensar desde lo psicomotor? En el examen le puedo preguntar esto. Entonces, pensar desde lo psicomotor significa de que es necesario de que asimilemos de que el individuo tiene tres instancias, una dimensión real, una dimensión simbólica y una dimensión imaginaria, para que entendamos mejor qué es lo real, lo simbólico y lo imaginario. Cuando hablamos de lo real, estamos haciendo referencia, como ven las diapositivas, al organismo. El cuerpo es lo más real que nosotros podamos tener. Entonces, el ser humano es básicamente cuerpo. Y ese cuerpo, el ser humano lo enfrenta a un cuerpo. A ver, un niño cuando nace, para que entendamos mejor esta dinámica de estos textos, que es bien interesante, nos va a decir de que el niño cuando nace no asimila su cuerpo, no cree, él no sabe que tiene un cuerpo. De hecho, lo único que él ve, para él el mundo es como un cuadrado, y ese cuadrado está habitado por su mamá y su mamá y él son un solo ser, un solo ser. Y ese un solo ser de la madre y el niño no asume de que, o sea, aunque él se haya parido biológicamente, él no ha terminado de separarse, no sé si entiende el término interesante, no se ha separado todavía de la madre, él cree que él y la madre son uno solo. Entonces, él cree que el universo está lleno de su madre y nada más le importa, solo quiere a su madre en un primer momento. Ahora, este niño va a empezar a entrar al mundo de entender que él había tenido un cuerpo desde la imagen, desde la imagen. Entonces, para que él entre al mundo de la imagen es necesario que conozca primero la palabra. Entonces, lo primero que nace en un niño es el símbolo. Aquí se forma el símbolo y el símbolo entra por la palabra. Y la palabra el niño no la inventa. Nadie aprendería a hablar si no hay un otro humano que le habla. Por eso es que va a entrar al mundo simbólico por medio del apalabramiento de la madre. La madre habla, el niño escucha y entra al mundo del lenguaje. Y de ese modo entra al mundo simbólico, ¿entiende? Al mundo simbólico. Una vez que entiende que es un símbolo un niño, que una palabra había sido sabido sustituir a algo real, porque eso es el símbolo, es la ausencia del objeto. Perdón si estoy hablando términos tan técnicos, pero estoy tratando de ser aún más entendible que lo que el texto dice, porque el texto está inentendible, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, lo que pasa es que el niño entra al mundo simbólico, conoce el símbolo. ¿Qué es el símbolo? El símbolo es el sustituto de lo real. Yo digo, por ejemplo, celular, y no está el celular pegado en mi boca, está ausente, de hecho. Y ante la ausencia del objeto, yo digo celular. La palabra existe porque el objeto está ausente. El niño, mientras la madre esté muy pegada, no puede entrar al mundo del símbolo. Cuando la madre se aleja, llora, mamá, ¿dónde estás? Nació el símbolo en su boca. Entonces, el niño no tiene cuerpo, no sabe que tiene cuerpo. Empieza reconociendo la palabra, y esa palabra que le ayuda a reconocer que hay la ausencia de un objeto, esa ausencia de objeto le va a ayudar a entender de que un objeto es una imagen. A la madre le va a verlo como una imagen, porque como ella se alegó y él dijo mamá, entonces, ¿me entiendes? Es una metáfora básicamente. El niño va a empezar a entrar poco a poco al mundo de la imagen en la medida que él entienda que su madre había sido otro ser. Y una vez que entienda lo imaginario, recién va a poder entrar a lo real. Y lo real es el cuerpo. Y se va a dar cuenta posteriormente de que este cuerpo en sí mismo es una imagen. Lo que usted vemos ahorita no es lo real. Usted no ve lo real. Usted ve lo imaginario. Lo que nosotros estamos viendo, lo real, porque lo real nos causa horror.
Nos causa horror los reales. ¿Sabe qué somos? En realidad somos una piel que están saliendo vellos por ahí y somos un conjunto de nervios que se están estirando y que estás respirando y que la sangre está circulando. Eso somos, pero nosotros no vemos eso. Vemos una imagen y esa imagen es el mundo imaginario. Lo real es difícil de entender. Entonces, cuando nosotros trabajamos música, cuando trabajamos educación física, artes plásticas con los estudiantes, nos cuesta ayudarles, y básicamente se trata el texto, de que les ayudemos a los estudiantes, adolescentes y niños a asumir la dimensión real. Y le voy a pasar a continuación. Ya hasta aquí hemos entendido, es un reto explicar esto, que es complicado, pero creo que se ha entendido. Esas tres dimensiones, lo simbólico, la palabra, lo imaginario, la imagen que cubre al objeto, lo real, el objeto que no lo podemos ver, es este cuerpo, es este organismo, que esta carne, que lo vemos revestido de imagen. Ahora, para que entendamos esto, es necesario que veamos esto, ¿no? Entonces, una madre y un padre van a cumplir una función bien fundamental para esto. La madre es la que le da vida al niño, pero si ella nunca se separaría, nunca el niño entraría a la dimensión nunca se va a emancipar el niño, nunca va a entrar a la dimensión de lo simbólico. Lo simbólico siempre es porque hay una ausencia, ¿no? ¿No es cierto? Hace un momento lo había dicho. Entonces, para eso el que va a ayudar a hacer esa separación va a ser el padre. El padre ayuda a separar. El padre se mete entre la madre y el niño, o un otro, que no sea el padre, un tío, un padrastro, un abuelo, se mete, o una abuela, aunque sea entre la madre y el niño, va a permitir de que la madre se separe, porque el niño va a entender de que hay un otro metido entre los dos y se constituye este triángulo que usted ve, la triada padre, madre, niño. Eso es muy fundamental para la educación. Ahora, usted cuando educa no se enfrenta con niños que hayan formado una triada perfecta, van a tener carencias, dificultades, por lo tanto tienen dificultades a nivel imaginario, tienen dificultades a nivel, si es imaginario, también a nivel real, a nivel corporal. Entonces, tanto para educación física, para música, para enseñar artes plásticas, por ejemplo, o para aprender a hablar y expresarse, usted va a ver que es necesario y fundamental que los niños, el maestro pueda hacer algo más allá de transmitir conocimiento solamente. Entonces, el texto nos enseña de que el maestro debe trabajar dimensiones más profundas que el simple hecho de transmitir conocimientos, trabajar la parte corporal, trabajar la parte anímica trabajar la parte de la identidad a partir del cuerpo. Voy a trabajar ahora los temas complicados y conceptos del texto tal cual y voy a ir explicando, ¿ya? Entonces, pensar lo psicomotor, ¿cómo lo pensamos? El cuerpo construye, relación, ¿listo? El cuerpo este cuerpo real, fundamental, necesita de un otro cuerpo para vivir, necesita de un otro cuerpo para vivir. El ser humano aislado totalmente nunca va a estar. De hecho, no es saludable que el estudiante esté aislado. Entonces, aunque el niño se resista o sea tímido, es necesario generar vínculo. Por eso es necesario que las artes, por eso es necesario que en educación física haya actividades grupales y comunitarias. Es necesario entonces que el cuerpo se vincule con otros cuerpos, que sienta la cercanía, aún en caso de niños tímidos. Por ejemplo, yo de niño no me gustaba educación física. ¿Por qué? Porque no me gustaba la idea de sacarme estar con polerita y con un short y que era tan flaquito, no me gustaba. Exhibir eso delante de los demás, y se da cuenta, a nivel imaginario tenía cosas que no se han terminado de articular en primero básico. Y me acuerdo que era pues ahí con palo, entrábamos ahí a hacer actividades y de algún modo eso me ha ayudado a engranarme a la sociedad, a ayudar a ver que hay otros niños igual que yo, aunque sea tímido, aunque sea rechazado, no me gusta con otros niños jugar, no me gustaba a mí si no eran mis hermanos, pero me ha sido útil y me ha sido necesario. Posteriormente ya yo soy psicólogo clínico, mi formación fundamental, y visité una especialista en psicóloga del cuerpo y ella me hizo una evaluación y me dijo, tú tienes hartos problemas a nivel de la imagen. Yo conozco también la teoría, pero había tenido también mis carencias. Y le pregunto, ¿por qué? Porque tu cuerpo es muy sensible, seguro no te has relacionado mucho con otras personas. Entonces, ¿cómo es la terapia? Le digo, hay que abrazarte en tu espalda y no soltarte durante media hora y tienes que aguantar. Yo, ay, ay, ay. Entonces, si usted se da cuenta, las carencias que tienen los niños
necesitan vínculo corporal. Por eso dice acá, el cuerpo construye relaciones, así lo vamos a asimilar. Número 2, el cuerpo necesita atención y espacio. Entonces el cuerpo necesita que alguien lo atienda, que lo instruya. Por ejemplo, las cuerdas vocales que nosotros tenemos es cuerpo. ¿Cómo aprendes a cantar? Hay un texto que habla sobre la educación vocal en música, por ejemplo, para el examen, y nos va a decir fundamentalmente que nuestras cuerdas vocales son un organismo, son un cuerpo, y es un órgano que está ahí, que está en medio o sea, produce sonido, pero está en medio de los procesos respiratorios. Es bien interesante que no se puede hablar y respirar a la vez. Lo que nosotros hablamos es que cuando cantamos, estamos expresando básicamente sonido, no aire. Entonces, en el momento que el aire y el sonido se mezclan, arruinamos nuestra garganta y es el peor error que uno puede cometer. Vuelvo a este otro texto, estoy tratando de relacionar, perdón, un texto con el otro y demás, pero o varios textos a la vez, por este reto y desafío de tratar de abarcar los contenidos, pero todo lo que estoy hablando son temas de examen, porque estoy hablando de la bibliografía, listo, no estoy hablando de mi parecer, le estoy dando algunos ejemplos para que entienda mejor. El cuerpo necesita atención y espacio. El cuerpo al decir necesita atención es que necesita orientación. Alguien que te diga tienes que levantar, tienes que trepar, tienes que alzar esto, tienes que correr, tienes que empujar. Todo eso va más allá del desarrollo corporal. Su enfoque fundamental es que haya una madurez del individuo para que se pueda constituir a nivel simbólico, a nivel imaginario. Son dimensiones que no se terminan de formar a veces y traen muchos problemas en los niños y los adolescentes. Pero también el cuerpo necesita espacio y eso es muy importante. Enseñarles a los estudiantes en música, en artes, cuando están pintando, que aprendan a hacer cosas comunitarias, está bien, pero tampoco significa que les robemos el espacio. Cada cuerpo necesita un espacio y es bueno enseñarles a reconocer su espacio, pero también a dar permiso a que un otro entre a tu espacio y sepas respetarle, pero también que hagas respetar tu espacio. Usted sabe que es la comunicación asertiva, es el hecho de que usted defienda sus derechos, pero también respetando al otro. Y precisamente eso, de eso se trata. Necesitas atención, necesita tu cuerpo espacio, pero ese tu cuerpo depende también de otros y tienes que saber cuál es tu espacio y en qué medida le estás permitiendo al otro entrar a tu espacio real, corporal. Lo más delicado que tenemos es nuestro cuerpo. Vamos más adelante. El dolor afecta en la libido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros practicamos, por ejemplo, deportes, no se lastima, se lesiona a alguien, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener una herida y si un niño le descuida mucho, todo su cuerpo va a empezar va a tener heridas, se va a caer constantemente. Niños que se caen no es lo mismo, niños que su madre les hacen caer cada vez a niños que no. Entonces, nada de eso es tan accidental. Entonces, el niño que es descuidado va a asumir, miren esto, lo que les voy a decir, este principio tan interesante del texto, de su examen. El cuerpo y el dolor hacen una conjunción bien interesante. Cuando siente mucho dolor un niño, ese dolor es confundido a nivel inconsciente con el placer. ¿Por qué cree usted? Mire, como psicólogo clínico le digo, y lo que dice el texto tiene toda la razón en esta explicación de lo psicomotor y la educación en comunidad y sociedad. ¿Por qué cree usted? Mire, tan serio lo que le voy a decir, que muchas niñas, no voy a decir todas, pero muchas niñas que han sido abusadas sexualmente en su infancia, cuando son grandes, sin darse cuenta, buscan parejas que les maltraten. ¿Por qué? Porque hay una confusión del dolor con el placer, no con su mente. Su mente lo tiene claro, ellos saben que el dolor, la violación es mala y sufren de verdad, pero algo en su interior, su cuerpo ha desregulado el mecanismo de placer y el dolor y el placer se juntan. Niños, entonces, qué importante es que un maestro sepa, como dice el texto, de que la libido es el placer. La libido, miren lo que dice, el dolor afecta en la libido. Miren lo que dice más acá, perdón, aquí voy a mover un poco. Y desordena el lugar, ¿no ve? Y el lugar de la herida juega el rol de zona erógena. Lo duro que dice. La herida juega el rol de zona erógena. Si una persona se hace muchas heridas en el cuerpo, se vuelve hasta como el cuerpo los reconoce y se confunde con algo placentero. Y uno puede estar propenso a él. Entonces usted va a encontrar de que hay muchos niños que se caen, se accidentan rápido. Y eso es nos está mostrando de que el niño está cayendo, alguien no lo está atendiendo. Y eso me permite ver más allá. Es una educación que va más allá de que yo le enseño porque lo dice el currículo, porque sus músculos tienen que desarrollar.
o no, o porque, sino que en realidad este niño que tiene, o que es muy torpe, realmente tiene una gran dificultad a nivel orgánico, su cuerpo realmente ha sido muy descuidado. Entonces, es importante también que el maestro, ve, le voy con otro punto, el juego y la transferencia. ¿Sabe usted qué es la transferencia? La transferencia es la relación que existe, la comunicación profunda que existe entre un estudiante y su maestro. Nosotros los psicólogos usamos harto la transferencia. Si yo trabajo con un paciente y no encuentro una transferencia, no me va bien con mi paciente. ¿Qué es la transferencia? Es ese vínculo de confianza, ese vínculo en que el paciente se deja caer y me dice, sosténgame usted, yo me siento seguro en sus manos. Lo mismo pasa con los niños. El maestro es casi como un terapeuta, lo va a decir también el texto, en el sentido de que ese niño cuando está jugando, ese adolescente que está haciendo actividades, está generando un vínculo con el maestro. Y el maestro al enseñarle, de algún modo, está generando ese vínculo transferencial. El juego es un vínculo de transferencia. Cuando uno juega con alguien, el niño automáticamente genera un vínculo. Otra cosa es que nosotros vayamos con el chicote y hacerle jugar a la fuerza o estemos abusidos ordenándole que salte y yo estoy parado. Es otra cosa cuando el maestro se divierte o al fin es estricto, pero él también practica con los estudiantes. Una transferencia única se desarrolla entre el maestro. Entonces, el maestro y el alumno, por mucho que le tenga miedo al maestro, que sea serio, pero el maestro hace actividades físicas, se va a generar un vínculo único. Por eso es tan recomendable que los padres jueguen con sus hijos, porque van a generar, luego dice el padre, mi hijo no me quiere hablar, claro, si usted no juega con su hijo. Jugar no significa simplemente, no sé, jugar cosas sencillas, es actividad corporal. Entonces el juego es importante para la transferencia también entre estudiantes. Los estudiantes cuando juegan van a generar transferencia. Voy a seguir avanzando rápido, si no, no termino ni esto. Señalarle cuando asume su cuerpo como un objeto. Muchos niños, a veces, hay muchos niños que con problemas a nivel de imaginario, su cuerpo real no lo han podido cubrir con la imagen, no han podido asimilar esa separación con la madre, no vive una buena separación. Entonces, muchos de ellos asumen su cuerpo como un objeto y hay que ayudarles a entender. Y la palabra ayuda, les cuento, la palabra ayuda, especialmente con niños torpes que todo hacen, es bueno hablarles y decir, mira, tu cuerpo vale mucho, pero no es un objeto, cuídalo más que un objeto. Y aunque él sabe que no es eso así, es necesario recordarle, señalarle, eso es señalarle, recordarle verbalmente que su cuerpo no es un objeto. Niños que están pintando y se ensucian, ¿entienden? ¿No? Que cometen accidentes ejecutando instrumentos musicales. Entonces, su cuerpo, el cuerpo de la terapeuta y los objetos, pues básicamente esto es del texto exactamente habla eso, como el niño asimila su cuerpo y la terapeuta que le está tratando, porque de eso trata el texto, también hace ejercicios corporales y él genera una transferencia. Sigo avanzando más adelante, voy a pasar más adelante. La postura del cuerpo es un lenguaje, ¿no? Eso es muy importante. El lenguaje como tal, el cuerpo expresa información. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con los demás, debemos considerar el cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona cierra sus manos, se bloquea, el cuerpo está hablando. Yo me hice crecer la barba, le voy a hablar de eso, yo no usaba, ahora me hice crecer la barba y está grande. La barba, por ejemplo, es un lenguaje también, le está diciendo, porque cuando alguien me hablaba antes con mucha confianza, cuando uno tiene barba, ya es como una barrera, la barba es una barrera. Cruzar las manos así es una barrera cuando hablamos con alguien. Entonces, hay elementos, por ejemplo, ¿cómo usted detecta que alguien le está mintiendo? El que está mintiendo siempre, generalmente, mira a la derecha. El que recuerda algo, mira a la izquierda. Es interesante cómo funciona el cerebro. El que miente siempre levante los hombros. Es inevitable. Usted cuando mienta, en algún momento va a levantar sus hombros. El lenguaje corporal es muy importante. La postura habla sobre la persona. El lenguaje metaforiza y pone un velo al cuerpo. Hace rato ya les había explicado de que cuando nosotros empezamos a hablar, entramos al mundo del símbolo y el cuerpo, empezamos a notar que mi cuerpo había sido otro y mi madre había sido otro cuerpo. ¿No ve? Hay una separación y emancipación del niño y la madre. De eso está hablando acá, ya les había adelantado esta parte. El lenguaje y la postura están sometidas a las leyes de la especie. Eso también, culturalmente, cómo nos ponemos de pie, cómo nos dirigimos, cómo hablamos, expresa mucho no solo nuestra identidad personal, sino nuestra identidad cultural también. Las culturas tienen diferentes formas de expresarse.
Entonces, el hambre, tensión corporal, la tensión, distensión, eso también es muy interesante. Cuando un niño tiene hambre y no le atiende, un niño descuidado, su cuerpo es bien tenso. ¿Por qué es tan torpe? ¿Por qué en vez de patear suavito, pateas? No ha tenido mucha atención, hay ausencia de la figura materna, sobre todo en ese caso, hay mucha ausencia de la figura materna, o la madre no ha sabido llenar ciertos vacíos. Niños que tienen mucha atención es porque la madre no les atendió. Se entiende de que es también a nivel del hambre, no les han dado comida, la leche cuando ellos necesitaban. Entonces, vamos a ver de que cuando hay niños que son muy torpes, nos están revelando que la madre no ha sido muy atenta con ellos, ¿no? Entonces, la atención, cuando uno atiende, es porque ¿no? Hay una distensión, tranquilidad, relajamiento de los músculos. Se da cuenta qué importante, qué unidad hay entre los procesos fisiológicos, los emocionales, el concepto de la constitución misma de las personas, ¿no? Acá dice también los reflejos y la estimulación corporal materna es muy importante. Nuestros reflejos, nosotros respondemos por reflejos, ¿no? Y eso básicamente responde también al proceso que hemos tenido con nuestra madre, cómo nos ha tocado nuestro cuerpo, cómo nos ha limpiado, en qué postura nos ha puesto. El libro va a hablar de esas cosas, ¿no? La bibliografía. Vamos más adelante, ya casi ahí avanzando, ¿no? La postura del cuerpo es el lugar del deseo. No, a ver, vamos a ver. Terminar de leer mejor. Quiero terminar esto y pasar al otro texto. Otras unidades bibliográficas. La postura del cuerpo es el lugar de un deseo, en tanto la madre toma al niño como un objeto de deseo. Exacto. La madre desea y es incompleta sin el niño. Y si lo ama, lo sostiene, lo desea. Desear es querer algo que no tienes. La madre es incompleta sin el niño. Cuando está con el niño es completa. Y aunque nunca va a ser el niño absolutamente de ella, pero en su deseo, el deseo de la madre es necesitarle al niño y atenderle y cuidarle. Madres que no atienden a sus hijos viven con mucha atención y poco dominio y control corporal, ¿no ven? Entonces es necesario apalabrar el cuerpo del niño. La madre debe hablar al niño, debe hablar y tocar su cuerpo, de eso nos habla, ¿no? La madre toca el cuerpo, es un vínculo cuerpo a cuerpo, pero debe estar mediado por la palabra. Síntomas psicomotor, los significantes no están en el cuerpo, surgen del accionar. Muy bien, entonces, el síntoma psicomotor, ¿qué es un síntoma psicomotor? Es cuando el niño acarrea una problemática de su personalidad, no está bien estructurado a nivel simbólico, a nivel real, que es el cuerpo. Es necesario, por lo tanto, entender qué es el cuerpo, qué me está queriendo decir el cuerpo. El cuerpo habla de sus carencias y de sus dificultades, y es necesario leer, mirar el cuerpo, entender ese lenguaje. ¿Sí? Mil disculpas, voy a poner esto en silenciador, ya. Ahora sí, ¿sí? Ya, bueno, hasta acá me voy a basar en este texto, ¿listo? Voy a pasar ahora a explicarles, voy a salir de acá, voy a pasar a otro texto, que nos va a hablar, igual en la bibliografía, que nos va a hablar de un científico famoso que ha muerto hace un par de años, Stephen Hawking, y sus teorías, sus textos, ¿no ve? Que habla sobre la historia del tiempo fundamentalmente, y también nos vamos a basar en otra bibliografía que habla sobre la historia del universo, ¿sí? Cómo lo entendemos. Me voy a meter a esto, aún es más largo, y voy a compartirles. He hecho un resumen de acá, de estos textos que son bien complicados. Me he metido a los textos más complicados porque los más sencillos se entienden sin mucha dificultad, ¿no ven? Voy a tratar, es tan amplio esto, pero vamos a tratar de ver. Acá está resumen, la historia más bella del mundo. Ahora, ¿qué vamos a ver en este texto? Que está también mezclado con la literatura de Stephen Hawking. Estamos viendo aquí en el área de ciencias sociales, por ejemplo, cómo es que se constituye el universo. Hay una visión, es bien interesante. Este Ministerio de Educación Transitorio nos ha puesto una literatura que no hubiese puesto el anterior Ministerio de Educación o el de ahora, que tiene la visión del modelo educativo sociocomunitario productivo. Aquí hay una visión diferente. La visión que se maneja habitualmente en el modelo educativo, en la educación, ahora es bien animista, habla mucho de que el mundo, las energías telúricas de la Tierra y el cosmos han formado a los seres humanos, pero estos textos, van a salir de ese común denominador y nos van a hablar básicamente de una teoría que no cree en los espíritus, es una teoría materialista. Interesante, pusieron como bibliografía este tipo de textos y nos va a hablar sobre esto, cómo es posible, cómo entendemos, cómo estos científicos, ¿no?
Hubert Reeves, como Stephen Hawking han visionado, ¿no?, el tema del universo. ¿Qué es lo que se entiende, no? Básicamente todo parte del plantear estos científicos y estos textos a través de sus libros nos van a mostrar cómo el universo es constituido a partir de las teorías del Big Bang. Entonces, la teoría del Big Bang, por ejemplo, para que entendamos, está planteada por el sacerdote Lemaitre. Es un sacerdote católico, Lemaitre, y él planteó y él creó la idea del origen del Big Bang para poder justificar la teoría creacionista. Entonces, antes se entendía lo siguiente, ¿no? En las épocas de Newton, se entendía de que básicamente el universo había sido creado, o sea, tiene tres razones de ser. O una es por el azar, número dos es porque había una mano creadora, o número tres es porque precisamente había alienígenas y estos han creado, una de las tres opciones antes. Ahora, estos textos nos van a dar una nueva opción, hay una nueva visión, o sea, el azar, ¿no? El creacionismo, la mano creadora divina, ¿no?, de la cultura judeocristiana bíblica, y finalmente tenemos los extraterrestres. La tercera, menos probable tal vez, pero científicamente se han manejado las dos primeras, ¿no? Sin embargo, aquí en estos textos nos van a plantear una cuarta opción, pero sin embargo está vinculado mucho a la visión del azar. El azar va a seguir siendo fundamental en esta teoría, pero bueno, veamos qué es lo que plantean. Entonces, el mundo tendría que haber, a partir, se considera como eje principal el Big Bang. Esto que había sido planteado por un sacerdote católico va a ser retomado por estos científicos contemporáneos que son ateos. Son ateos, básicamente puro teoría atea de cómo se constituye el universo. Para mí, personalmente, he leído mucho de eso. No es nuevo esta bibliografía, he leído bastante en la formación universitaria, individualmente también hace muchos años, constantemente. Entonces, no es tan complicado, pero es un montón de cosas. El Big Bang, por ejemplo, esta teoría planteada por el sacerdote católico Lemaitre hace siglos atrás, nos va a mencionar de que de repente hubo un inicio, que no había nada y de repente de la nada fluyó todo. Eso es la teoría del Big Bang, un momento en el que de la nada, cuando no existía la nada, aparece el todo. Entonces, no hay una manera de decir cuándo apareció eso, cuándo surgió eso de la nada al todo. Pues precisamente lo que nos va a decir la teoría de estos textos es de que en un par de segundos se expandió de la nada la materia, ¿entienden? No solo la materia. Por ejemplo, la materia no es todo lo que hay. Uno dice, ¿de dónde apareció el cosmos? ¿Y de dónde apareció el polvo? Y el planeta y el agua, ¿de dónde apareció? Entonces, en el Big Bang apareció en un segundo, se ha expandido de una cosa pequeña, se ha vuelto infinita y sigue expandiéndose. Y de eso vamos a hablar. Entonces, el Big Bang hace de que algo se expanda, de lo que era pequeño, de un átomo, se ha explotado en algo grande. Entonces, ha habido un inicio, y en ese inicio no solo la materia ha salido, desde ese pequeño huevo cósmico, como dice el texto, los textos, no solamente va a salir la materia, sino también el tiempo. El tiempo sale porque antes no había tiempo y tampoco había espacio. Entonces, nosotros no podemos concebir la realidad sin tiempo y espacio, pero acá estos textos nos dicen que el tiempo y el espacio no existían y que van a brotar de una básica molécula, se van a expandir en el universo y hasta ahorita se sigue expandiendo. Y por eso cuando tiramos la Vía Láctea, por eso los conocimientos tratan de sustentarse en la evidencia científica, uno con el telescopio va a ver que las cosas se están expandiendo más lejos, cada vez están las galaxias más separadas. Si eso está así, es porque millones de años atrás estaban unidas. ¿Entienden la lógica de la explicación? Entonces, básicamente la teoría del Big Bang va a ser el inicio de todo. En un milisegundo va a explotar y lo que era una pequeña partícula va a explotar y va a llenar todo el universo y va a seguir expandiéndose. ¿Ah? Entonces, acá vamos a ver otros principios en este resumen fundamental que hemos realizado. Las estrellas nacen y mueren después de vivir varios millones de años. Las estrellas viven millones de años y luego van a morir. Dice acá, el mundo no ha existido siempre, está cambiando.
Las estrellas no han sido infinitas, ni van a ser infinitas. Han tenido un inicio y tienen un final. ¿Cómo sabemos? Con telescopio, con la tecnología se puede observar. Y este texto se fundamenta en eso para sustentar de que las estrellas al morir nos están demostrando de que todo muere, todo cambia, el universo está en un proceso de cambio. Entonces, la única manera, algo interesante que dice el texto también, entre tantas cosas, estoy tratando de abarcar los cosas más puntuales, es de que si hay una forma de viajar al tiempo es a través de los telescopios. ¿Cómo es esto? Cuando usted mira el universo y utiliza un telescopio, está viendo el pasado, ¿entiende, no ve? A ver, ¿por qué? Cuando usted sale y mira las estrellas aún sin telescopio, está mirando el pasado. Esos astros, lo que está viendo usted arriba, es lo que ha pasado hace miles y miles de años. No ve el presente de las estrellas. ¿Por qué? Porque la luz tarda en viajar millones de años para llegar aquí a la Tierra. De esas galaxias que vemos, esa estrella, vamos a ver la Cruz del Sur, lo que los pueblos originarios consideraban como eje central de su cultura, esa Cruz del Sur, esa luz de esas estrellas hasta que llegue al planeta ya han pasado miles de años. Y como han pasado miles de años, nosotros estamos viendo lo que hace miles de años estaba pasando en el universo, ¿entiende? Ahora, más interesante cuando usted consigue un telescopio y puede mirar más cerquita y puede ver galaxias, está viendo en tiempo real lo que había pasado en el pasado, ¿entiende? La luz viaja y tarda, y lo que estamos viendo con el telescopio básicamente es lo que había ese tiempo pasado. Entonces, acá dice el Big Bang es justificado por el alejamiento de las galaxias, ¿no ve? Y acá nos va a hablar de que también el polvo de las estrellas que habían explotado totalmente están distribuyendo. Las estrellas tienen un tiempo, y por eso se entiende de que todo tiene un tiempo en el universo, nada es infinito, no existe el infinito para este tipo de teorías que están sacando deducciones a partir de la tecnología y la ciencia en estos textos, ¿no? Entonces, la historia del universo no significa de que de golpe aparecieron las materias y luego desapareció de golpe, eso es lo que nos dice, sino que la materia va organizándose progresivamente. A veces, por ejemplo, una estrella va a ir aumentando su temperatura y va a explotar, se va a apagar cuando explote, y esa estrella que ha explotado va a viajar por el espacio y va a formar otros planetas, ¿sabía? Eso es lo que es. Entonces, esta materia que un día ha sido estrella se está volviendo en otra cosa. Entonces dicen, nosotros también somos polvo de estrella, eso es lo que sostiene, ¿no? Que las estrellas básicamente tienen su ciclo de vida y nosotros millones de años atrás han explotado miles de estrellas y nosotros estamos recién viviendo un poquito, viendo esta historia del universo que es de millones de años, ¿no? Entonces dice acá, hace 15.000 millones de años todo estaba mezclado, 15.000 millones, todo estaba mezclado, ¿no? Y ha ocurrido un primer segundo, que es el momento del Big Bang, ¿no? Que tendría que ser, calculan estos científicos, 15.000 millones de años ha pasado esto, ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente, todo lo que pasa en el universo tiene leyes y las mismas leyes del universo están en la Tierra también, ¿no? O sea, Newton ya lo había descubierto, ¿no? Newton ya había descubierto que las leyes que pasan aquí en la Tierra se pueden replicar en el universo, ¿no? Es muy interesante eso. Hay una ley fundamental universal que afecta al ser humano. Entonces, aquí vamos a entender un poco lo que es el tiempo y el espacio, ¿no? Planteado por Einstein. El tiempo fundamentalmente es igual que el espacio, es la teoría de la relatividad. El tiempo y el espacio no son constantes, como Newton lo había dicho. Newton decía que el tiempo y el espacio son una regla constante. Einstein va a descubrir de que el tiempo y el espacio tienen la misma forma de funcionar y de que no son constantes, que pueden variar. Entonces, para entender esto, un experimento, agarran 4 personas una sábana, ¿no? Imagínense, lo estiramos y el universo para Einstein, y los científicos asumen lo que dice Einstein, el universo es plano, para ellos es plano. Y en esa planitud del universo, esa sábana que yo estoy agarrando, que el universo funciona así, yo le pongo una pelota pesada al medio, ¿qué va a pasar? Va a hundir la parte central de esta sábana
Y cuando yo suelte otra pelotita, la pelotita se va a acercar dando vueltas alrededor de esta pelota grande. Voy suelto en la sábana porque la he hundido, una pelotita suelto, dando vueltas se va a acercar a este hueco que está generando en la sábana la pelota con peso. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? De que hay lugares en el espacio que se estrechan por la presencia de los planetas. El planeta cambia la estructura del universo. El planeta Tierra, por ejemplo, donde está, hay como una especie de presión está generando en el universo por su presencia. Como en una tela, la pelota está generando presión. Ahora, por las leyes Einstein, miren cómo con la matemática es que se ha llegado a estas definiciones. Einstein define de que el tiempo y el espacio son lo mismo. Por lo tanto, el tiempo pasa más rápido donde está acercándose más a un cuerpo pesado, ¿entiende? Nosotros estamos en la Tierra, hay una presión del universo, el tiempo pasa aquí. Si una persona se va lejos de la Tierra, el tiempo pasa más lento. Entonces, en este texto nos va a mencionar que hay lugares donde el tiempo pasa más lento, que se llaman agujeros negros. ¿Y qué son los agujeros negros? Usted va a ver que las estrellas van a explotar en algún momento, se convierten en una supernova y van a explotar, y al explotar van a generar agujeros negros. Todo esto hablan los textos. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Es básicamente un espacio donde el universo se ha abierto y se ha estrechado, y ahí el tiempo pasa lentamente, ¿entiende? Lentamente pasa. Hay una película que se llama Interestelar que trata de hablar de estas teorías, de estos textos también, algo de eso, algo de Einstein, donde se ve que una persona va por un ratito a un agujero negro, logra entrar en una máquina muy moderna y luego sale para poder ahorrar tiempo, y en ese mismo momento regresa a la Tierra y su hija ya estaba abuelita y viejita. O sea, ¿cómo es posible de que el universo no, y el tiempo y el universo no tengan no sean constantes? Es relativo, puede cambiar, depende a la presencia de los objetos. ¿Entiende mejor la teoría de la relatividad? Seguimos hablando de esto, ¿no ves? Por eso aquí cuando lee, a ver, dice, las primeras galaxias, los planetas tienen formas redondas por la fuerza de la gravedad. No sé si pueden entender. El texto es bien difícil, precisamente estos textos, perdón, no es uno solo. Estos textos, precisamente por eso lo estoy explicando, porque son complicadísimos de entender y han entrado en la bibliografía, ¿no? Entonces, vamos a ver por más adelante acá. Los planetas tienen formas redondas por la fuerza de la gravedad, dice, ¿no? Newton no sabía que las estrellas no se unían, dice, ¿no? Newton decía, ¿por qué las estrellas no se unen? Él no entendía, él decía, ¿por qué las estrellas no chocan? Porque hay leyes que las estrellas no permiten que se chocan, y Newton no entendía de que las estrellas están expandiéndose y están cada vez más lejos y nunca se van a chocar. ¿Por qué? Por eso justifica la teoría del Big Bang, porque hay un alejamiento de las estrellas, ¿entienden? Cada vez más lejos se están expandiendo, el universo se está expandiendo cada vez. Hace un momento ya les había dicho, ¿no? Si se están expandiendo, quiere decir que en algún momento estaban unidos, ¿no? Entonces, las estrellas, dice que antes de desaparecer, aumenta mucho su temperatura, ¿no? Y mientras más se aumenta su temperatura, más se contrae, más pequeña se vuelve, y más aumenta la temperatura y más pequeña, y hay un recalentamiento y finalmente va a explotar, y al explotar va a generar agujeros negros, ya lo habíamos explicado, ¿no es cierto? Y el polvo de las estrellas va a viajar por el universo y conformar otros planetas, la explicación que se da, ¿no? Entonces, al enfriarse estos átomos, se van volviendo en residuos sólidos, ¿no? Se van volviendo, esa estrella, esa incandescencia se va a volver en algo sólido al enfriarse, y el enfriamiento existe en el universo, ¿no? No es algo solo que existe en nuestra Tierra, no es una ley universal el enfriamiento. Son las leyes de la termodinámica, todo se enfría. Eso es la segunda ley de la termodinámica, todo se enfría, y los textos hacen referencia de esto también, ¿listo? Nuestro planeta es el único que posee agua líquida, dice. ¿Por qué? Porque se supone que se entiende de que han caído cometas de hielo a la Tierra. Y hay muchos planetas como Venus que tiene también H2O, pero no tiene H2O en agua, en líquido. ¿Por qué no? ¿Por qué sí en la Tierra y por qué no en los demás planetas? ¿Por qué tienen H2O? El H2O está viajando en el universo, hay cometas de H2O que están viajando, ¿verdad? Hay planetas que tienen, ¿no ven? H2O, pero ¿por qué solamente hay agua en la Tierra? Precisamente porque la Tierra
por la distancia con el Sol permite eso. Los otros planetas no hay la distancia con el Sol, imposible que se derrita el hielo, ¿entienden? O en otros lugares es tan cálido que solo está en estado gaseoso. Es bien interesante ver eso, ¿ya? Entonces, va a suceder que la Tierra se tendría que haber formado del polvo de las estrellas, si usted entiende, la Tierra se ha formado y por esta expansión del universo, este polvo de estrellas ha ido armando galaxias, por eso nuestra Vía Láctea, por ejemplo, es circular, está dando vueltas, se está expandiendo cada vez más, creciendo de tamaño, ¿no? Muy bien, vamos avanzando más adelante, ¿no? Ahora, lo que ellos van a sostener, este grupo de científicos, no estamos hablando de la verdad absoluta, es un texto, alguien puede cometer el error y decir, estos libros son de ciencia, eso es la verdad. No, la ciencia, todo lo que estamos viendo es probabilística. Es que uno interpreta según ciertos conocimientos, según cierta tecnología, según el conocimiento científico que Einstein había descubierto, según los telescopios o las nuevas formas de ver rayos ultravioleta en el universo, rayos gamma, hay nuevas máquinas para ver esas cosas, porque el universo está compuesto por esas energías también. Entonces, a partir de esa lectura hay interpretaciones, y este texto fundamentalmente es una interpretación, ¿no? Los textos, perdón, son interpretaciones. Entonces, ellos sostienen de que la vida nace de la materia. Nace de la materia porque la materia en ciertas condiciones en la Tierra, por condiciones del oxígeno, por ejemplo, y dice que la vida no tendría que haber surgido del agua, sino de las regiones pantanosas. La Tierra, al tener, ¿no?, la naturaleza terrestre, la Tierra que tenemos con el agua, hay una mezcla y ahí se genera el pantano, y es precisamente ahí donde los elementos, donde los átomos que no vivían, han empezado a vivir. ¿Por qué? Porque el calor del sol, y al dejarles con sol y sin sol, ¿no? Porque el sol no está presente todo el día en la Tierra, da vueltas en la noche, no hay sol, y al crear espacios secos y húmedos, le va a dar a la materia cierta capacidad de transformación, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, dice acá, mientras que se den unas condiciones determinadas de agua, cercanía de no ve, de una estrella caliente, compuestos químicos, es muy probable que parezcan sistemas vivientes. O sea que en otros planetas también puede haber vida, pero tendrían que replicarse las mismas condiciones que en el planeta Tierra, y eso nunca nadie lo ha demostrado, ¿no? Bien. Entonces, seguimos más adelante. Entonces, las moléculas se convierten en entes vivientes. De hecho, el ¿no ve? ARN, ¿no ve? Va a surgir primero. Entonces, por este metabolismo, este cambio de las energías del sol y la energía de la luz, va a ser de que estas moléculas que no tienen vida van a empezar, esos cambios de la sequedad, de lo húmedo, de la luz, del calor, van a hacer de que empiecen a sufrir modificaciones, y en algún momento esas modificaciones se van a volver en un patrón, y ese patrón es la vida, esa capacidad de modificarse que posteriormente se va a volver en la capacidad de multiplicarse. ¿Ya? La vida surge entonces de eso, a partir de estas modificaciones de las energías, modificaciones de las temperaturas, ¿no? Bien, ahí dice, ¿no? Nacidos de la arcilla, dice por eso, ¿no? En los textos están hablando un montón de cosas, ¿no? De estos temas, pero de forma amplia y detallada. Aquí está lo que les estoy diciendo es tan reducido. Entonces surge el ARN primero, ¿no es cierto? Y después del ARN surge el ADN, ¿entienden? El ADN. Y esto a su vez es de estas moléculas que habían empezado a tener ARN y luego ADN, tendrían que surgir dos tipos de seres vivos. Por un lado las plantas y por otro lado los animales. Los animales, eso tendría que haber sucedido. Entonces, mientras unos respiran, los otros lo hacen por fotosíntesis. La fotosíntesis, el intercambio, la energía solar va a ser fundamental para la vida, porque así como había cambiado la materia, ¿no? Que por el estado con luz, sin luz, de calor, seco en los pantanos, es que va a surgir la vida ahí en los pantanos. Va a haber el ARN, va a tener la materia inorgánica, ahora ya tiene un ARN, tiene un ADN que puede replicar, multiplicar, duplicar, y así nacen dos tipos de seres vivos, las plantas y los animales, ¿no? Hay primeras células pequeñas, vivas, de tipo planta, que trabajan con fotosíntesis, y las otras que trabajan por respiración, por intercambio del oxígeno, transformación de dióxido de carbono.
Entonces, vamos a ver cómo es que estas criaturas pequeñas, dice que algunas han salido del pantano a buscar comida por alimentación y cuando han vuelto ya no se han podido adaptar al agua y se han vuelto en seres terrestres. Así nacen los animales terrestres. Miren ustedes la teoría de los textos, así menciona, ¿no? Entonces, el desarrollo del sistema nervioso poco a poco va a ir desarrollando por un principio que se llama la selección. Estos seres vivos pequeños, por selección natural, el más fuerte sobrevive, ¿no? Como Darwin lo había explicado en su teoría de la evolución. Usted se ha dado cuenta de esto, que es una explicación atea evolucionista, no es la verdad absoluta, es una interpretación de algún tipo de aplicación científica de las matemáticas y también del uso de las tecnologías. No existe ahorita una verdad revelada. Nadie podría decir que lo que dicen ahí está demostrado. Son conjeturas. Entonces se entiende de que para que estas criaturas se adapten ha sido necesario y se va desarrollando y formando el sistema nervioso en estas criaturas. Sobre todo estamos hablando de los seres, de los animales, porque en las plantas no va a haber un sistema nervioso, ¿verdad? Otro tipo de desarrollo van a tener eso. Entonces, del sistema nervioso va a evolucionar con millones de años el cerebro, ¿entiende? Y ahí nos están explicando cómo es que de la nada, cuál es el origen del universo, cómo había salido su origen, ¿no? Y ahí están. Vamos a ver más adelante de que el hecho de que en el planeta haya existido sequía hace miles de años ha generado de que las criaturas evolucionen más. ¿Por qué? Porque la sequía ha generado de que las especies busquen mayor alimentación, mayor otros lugares, por lo tanto, se ha desarrollado y han evolucionado distintos tipos de especies, ¿no? Es una realidad científica demostrable de que las criaturas se adaptan al universo y al entorno, ¿sí? Por ejemplo, usted ahí tiene mariposas blancas, las lleva a otro entorno de noche, se van a volver mariposas negras. ¿En cuántos años? En 50, en 100 años. Hay cambio, todas las especies cambian. Los mismos seres humanos, cuando los pones en otro ambiente, después de 200 años, se vuelven más altos o se vuelven más blancos, o sea, es así. En realidad no, las razas no son porque tengan otro ADN, o sea, igualitos los blancos, no, su ADN es diferente de los blancos. ¿Por qué son así? Porque el cambio se han adaptado a la realidad del clima. Entonces, sí existen esos cambios demostrados por los científicos, pero científicamente nunca se ha demostrado de que el individuo de una especie pase a otra especie, de un orangután pase a ser ser humano. Entonces buscan, ¿no?, de justificar con estas teorías de que sí puede haber ocurrido. Eso es una conjetura, nadie lo ha demostrado. Entonces van a decir, había animales, ¿no ve? El Australopithecus que habla acá, el texto, que son primates, pero que están ya medio humanos. Y estos se van a volver humanos con los años y poco a poco se van a volver humanos, de una especie a otra. Sin embargo, nuestro ADN es totalmente diferente. Y alguien dirá, es que de los chimpancés y de los humanos, su ADN es bien similar en un 98%. También al de los caballitos de mar o al de los escarabajos en un 90 y tantos por ciento igual somos similares. Todas las criaturas somos similares en ADN. Así es que complicado, ¿verdad? A veces encontrar una palabra y una verdad, pero estas teorías son las que están en vigencia. Todo lo que he leído explicar son las teorías que básicamente están en vigencia en lo que hace referencia al proceso de creación del universo, ¿no? Todo lo que es la evolución de las especies, estas teorías que van a mostrar eso, ¿no? Posteriormente va a decir, ahí está el Australopithecus, que dice que esas criaturas que habían ido evolucionando por la sequía, habían ido algunos caminando, algunos volando, etcétera. Usted conoce a la teoría de la evolución, como las especies, de una especie a otra evolucionan. Eso nunca ha sido demostrado científicamente, pero estos textos creen que eso tendría que haber pasado, ¿no? Entonces, básicamente, es que se van a ir constituyendo primates
Y ahora sí estamos, gracias. Ay, qué complicado, ¿verdad? ¿Cómo se nos va? Bueno, entonces, básicamente eso. Vamos a otro texto que habla sobre los derechos lingüísticos de las personas y de los individuos. Quisiera aceptar, si se está escuchando, se imagino que sí. Les voy a mostrar otro texto. Aquí vamos a este texto de los derechos lingüísticos. ¿Ya? Aquí básicamente los derechos lingüísticos en resumen, debemos de saberlos, igual en el examen van a preguntar cuáles son nuestros derechos. Entonces, entre el 6 y el 8 de junio de 1996 en Barcelona, España, se han juntado 61 ONGs, centros que trabajan con las lenguas, 30, 40 expertos en derecho lingüístico para poder crear estas leyes. En resumen, los derechos lingüísticos han sido abordados desde la necesidad de considerar que las lenguas están en riesgo y si han entrado en una etapa de riesgo, ¿por qué? ¿Desde cuándo? El riesgo más grande se va a hacer inminente de las lenguas, básicamente eh, a los inicios de los años 1980, 1990, entrando ya al nuevo siglo, los últimos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? De los últimos años del siglo XX, los 20 años, lo que sucede es que la globalización empieza a dispararse y ahora está peor con el Internet. ¿Qué es la globalización? Es un fenómeno por el cual las sociedades y las culturas se van unificando en criterios y pautas de comportamiento. ¿Eso qué significa? Ay, perdón por la bulla, estoy en un lugar y hay harta bulla por todo lado, mil disculpas. Entonces, eh, las lenguas entran en un proceso de riesgo porque la globalización está haciendo de que las culturas se parezcan y las identidades lingüísticas vayan desapareciendo y la palabra comunidad lingüística no tenga sentido. ¿Ya por qué? Porque las personas comprenden a una comunidad mundial y a no una comunidad lingüística particular. Entonces yo, por ejemplo, hace unas semanas atrás, por ejemplo, estaba viendo a unos muchachos de una cultura originaria, ya no hablan el idioma de sus padres, hablan el castellano y juegan WhatsApp, aunque sus padres son de primera línea de los pueblos indígenas originarios, ¿no? De la región de los chimanes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las sociedades están empezando a abandonar su lengua y su cultura también para adquirir una cultura global, mundial, a lo cual se lo denomina como la globalización. Entonces, ante esa amenaza es que básicamente la UNESCO, miren lo que dice acá, la convocatoria de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos fue una iniciativa de ¿quién? Del Comité de Traducción de Derechos Lingüísticos, del PEN, Club Internacional, el CIEMEN, que está en francés, no lo voy a leer, ¿no ves? Centre Internacional Escase Minories, ¿no? Ahí está, usted lo puede leer. Ellos, bajo el patrimonio de la UNESCO, es que han generado esta convención nacional para poder emitir los derechos lingüísticos. Y lo que se busca es la paz lingüística. ¿Qué es la paz lingüística? Que lo que se busca es corregir los desequilibrios lingüísticos. Es un desequilibrio lingüístico, que hay lenguas que se van a hablar mucho y otras lenguas que van a ir desapareciendo. Es un desequilibrio lingüístico. Entonces, todas las lenguas, a partir de esta convención, son consideradas patrimonio mundial cultural, todas las lenguas, ¿no? Entonces, eh, lo que se busca es de que no haya una dominancia de una lengua y el desaparecimiento de otras, o la desaparición, perdón, de otras, sino que más bien haya una paz lingüística, que se luche por recuperar las otras lenguas y que también se pueda hablar idiomas dominantes, pero cuidar y preservar las otras lenguas. Eso es la paz lingüística, ¿no? Entonces, sostiene estos derechos lingüísticos de que todo humano debe pertenecer a una comunidad lingüística. Todo ser humano debe pertenecer a una comunidad lingüística. ¿Qué es una comunidad lingüística? Entonces, qué complicado es, ¿no? ¿Qué es una comunidad lingüística? No es lo mismo que una comunidad que está separada por territorio, porque las comunidades lingüísticas pueden estar dentro de una cultura. Por ejemplo, dentro de una ciudad donde hablan todos castellano, puede haber una comunidad lingüística adentro y están esparcidos personas que hablan otro idioma. Entonces, dice acá,
Las comunidades lingüísticas están separadas del grueso de su comunidad por fronteras políticas o administrativas. O sea que la separación no es una frontera territorial necesariamente, sino que puede ser una frontera política. Cuando decimos política, estamos hablando dentro de un departamento, un grupo social, una familia o entidades representadas a nivel social, ¿sí? Político. Están asentados históricamente en un espacio geográfico reducido, las comunidades lingüísticas, por historia sabemos que están en un espacio reducido, las lenguas que nos están hablando mucho, rodeado por miembros de otras comunidades lingüísticas. Una comunidad lingüística entonces está asentada en un espacio y está rodeado por otras comunidades lingüísticas. Están asentados en un espacio geográfico compartido con miembros de otras comunidades lingüísticas de historia similar, muchas veces así. Entonces vamos a ver que hay muchas lenguas, aunque hemos compartido la misma historia en los últimos años, pero las lenguas son totalmente distintas e independientes. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los derechos lingüísticos? Número uno, derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística. Ese es un derecho, ¿sí? Todos debemos ser reconocidos como miembros de una comunidad lingüística, del castellano, por ejemplo, o los pueblos indígenas, o en el área rural de un idioma, por ejemplo, acá del quechua, por ejemplo. Yo soy de la ciudad de Cochabamba, entonces, al castellano. Todos tenemos derecho a pertenecer a una comunidad lingüística. El derecho al uso de la lengua en privado y en público. Todos tenemos, estoy hablando de los derechos más importantes que pueden entrar al examen. ¿Qué derechos tenemos? Derecho de hablar en privado y derecho de hablar en público. Nadie te lo puede impedir. El derecho al uso del nombre propio. Todos tenemos derecho a tener un nombre propio. Todos tenemos derecho a relacionar las personas de la comunidad lingüística de origen. Tengo derecho de comunicarme con otras personas que hablen mi idioma. Tengo el derecho de desarrollar mi propia cultura. Miren, esta Convención de los Derechos Lingüísticos Mundiales dice que no solo tenemos derecho a nuestra lengua y a ser parte de una comunidad lingüística, sino también tenemos derecho a ser parte de una cultura. Tenemos derecho a que me enseñen en mi lengua en los procesos educativos. Por eso es que ya vamos a ver que en la 94, por ejemplo, vamos a ver que Gonzalo Sánchez de Lozada, con la educación bilingüe, ya estaba haciendo de que se les enseñe en su lengua. Es que desde acá es que eso se hace, desde esta convención se busca de que las personas sean educadas en su lengua, no se dan cuenta en su idioma materno. Eso es un derecho que todos tienen. Derecho a disponer de servicios culturales, a que mi cultura me atienda en mi idioma, derecho a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los medios de comunicación, sí, derecho. Derecho a ser atendidos en las embajadas,
Ya, listo. Ay, perdón. Ay, lo siento, está mal el audio, está mal, se nos cortó y ahorita ya nos ha habilitado, gracias a Dios. Pero el internet también se está cayendo, está un poco complicado, ¿sí? Bueno, hay un texto muy interesante que tiene que ver con la técnica vocal, como modular para el lenguaje y también para música. Y es muy importante reconocer entonces de que avanzando, estoy avanzando rápidamente, poder pasar cualquier material, lo que fuera, ¿no? Algunos resúmenes, etcétera, para que les pueda ayudar por si esto se nos corta y se nos cae y no estemos pudiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el desarrollo vocal fundamentalmente se desarrolla gracias al órgano que tenemos acá, que son las cuerdas vocales, que llegan a ser dos estructuras. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos piel, ¿no? Piel tenemos acá. Adentro de nuestro organismo, dentro de la boca, adentro, no hay piel, son mucosas. Solo una parte tiene piel, que son básicamente las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son como dos membranas, ¿sí? Y todo, el texto habla sobre todo esto que les estoy explicando, que básicamente